Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Una vez más, este programa que está pensado para poner sobre la mesa todas las condiciones y factores de la información para que usted decida, usted tome su posición la que guste. Saludo esta noche con mucho gusto a Georgina Gagiola. Félix Fuentes, buenas noches. Buenas noches. Y cuando el país está ahora inmerso en algo que no se acaba de aclarar con España, y ahora que vino el vicepresidente Kerry de Estados Unidos para ver la reforma energética, Félix, ¿en qué estamos? En una situación, yo diría, muy molesta, complicada, inentendible, del gobierno de México con el gobierno español. De un lado, nos dice el señor presidente de la República, López Obrador, que las relaciones con el pueblo español, con el gobierno de España, son excelentes. Que nosotros respetamos a los españoles y ellos nos respetan también. Pero que en años pasados, no dice cuáles, durante el periodo neoliberal, no dice cuándo empezó o cuándo acabó ese periodo neoliberal, hubo problemas de España hacia México, porque según dice el señor presidente de México, nos saquearon, o sea, nos robaron. ¿Por qué? Porque en la cúpula había acuerdos de los empresarios poderosos de España y junto con el gobierno de ese periodo neoliberal de España, con el periodo de México, también neoliberal, supongo, pues da a entender el señor López Obrador que se pusieron de acuerdo para el saqueo. ¿Qué has escuchado o qué has visto de todo esto, Georgina? Bueno, lo mismo, la verdad es que a mí me parece injustificado decir que hay que tomar una pausa o esta, en mi opinión, agresión hacia el gobierno español, aunque él afirmó que no era contra el pueblo español, digamos. Nuestra relación pues obviamente es de hace siglos y es una relación muy cercana a lo largo de diferentes años, décadas en nuestra historia, pues ha habido muchos encuentros fraternos, ¿no? Y ahora pues de mucha inversión, porque además es nuestro segundo socio, también el nuestro, nosotros también invertimos mucho en España, no solamente ellos aquí, y la verdad me parece injustificado. Y yo les quería decir que yo viví en España 2 años y siempre me trataron muy bien, los españoles, siempre con mucha alegría, siempre con mucho cariño hacia México, y los españoles que viven en México también. Así es que me parece un muy mal precedente que sienta nuestro presidente con nuestra relación con Europa. Pareciera que no, pero cuenta en las relaciones de la diplomacia mexicana lo que pasó con Panamá. Rechaza Panamá la propuesta de que el maestro Pedro Salmerón, acusado de violación y acoso sexual por 6 mujeres, no fuera aceptado en el beneplácito de Panamá para que fuera el embajador de México en aquel país. México y Panamá tienen relaciones históricas sumamente importantes. México fue muy determinante en apoyar para que el general Omar Torrijos recuperara el canal de Panamá de parte de los Estados Unidos, que lo tenía en propiedad y usufructo. Bueno, pues después propone en Panamá a Jesús Rodríguez, senadora con licencia, la que acabó materialmente con la agencia de noticias Notimex, corrió a todo el mundo, a mujeres embarazadas, pero como en Panamá, porque además, como cereza, Jesús Rodríguez se ha manifestado abiertamente consumidora de cannabis, de marihuana. Y en Panamá no está permitido el uso de la marihuana, entonces tampoco prosperó. Y con Estados Unidos, donde viene un enviado especial, Félix, a revisar el tratado de la reforma energética para decirle al presidente que no quieren que se entreponga o se dañe el TEMEC,
Tratado de Libre Comercio ni las inversiones de Estados Unidos. Es visto nuestro gobierno proclive a tener buenas relaciones pues, con todos los países. Mencionas tú, por ejemplo, Raúl, el caso de Panamá. Con Panamá hubo por ahí un pequeño jaloneo hace tiempo, pero Nada con Panamá mayor. no tenemos muy buen trato. Y con otras naciones. Pero con España el trato es muy particular. No vamos a decir muy especial o de mucho bombo, no. Simplemente, pues yo creo que por cuestión de razas, y como fueron los españoles nuestros conquistadores, y se quedó en México la sangre española, y esa sangre se unió a la nativa de nuestro país, eso como que nos une más fuertemente con España que con algunas otras naciones, sin que queramos decir que no tenemos buen trato con los demás. Sorprende por ello que de pronto, cuando empieza este gobierno, el primer mandatario suelta ciertos ataques, no muy abiertos, así velados, como el de la semana pasada, de hacer una pausa en las relaciones exteriores de México y España. Una pausa. Una pausa significa mantenerse callado en un tiempo y en el espacio, porque se supone que la siguiente persona o el interlocutor tiene derecho a la palabra. Así es, y en ese sentido también el canciller de España ha pedido, primero, respeto del presidente de México hacia España, a la República Ibérica. Por otra parte, ha pedido que aclare qué es la pausa, porque las inversiones españolas en México están muy fuertes y no se sabe qué quiere decir pausa. Como bien dice el diccionario, y lo mencionas, Félix, es un espacio entre las naciones, silencio, pero el tratado comercial sigue, no sigue, no saben. Por El eso, diccionario de la lengua dice que es un espacio corto, una suspensión, pues un momento de silencio. Pues. Exacto. Por otra parte también, en otros asuntos, pues el presidente ya rompió con la CENTE, que lo tienen cansado, y ahora que quisieron invadir vías de tren en Michoacán, ya está la Guardia Nacional y la Policía Militar, ya ha habido choques, hasta les echaron un tráiler sin conductor para que los arrollara como si fueran pinos de boliche. Y bueno, eso es una manera de ver cómo en los autobuses que llegan los presuntos maestros de la coordinadora, están en los portaequipajes llenos de cajas de piedras de río, que son proyectiles que pueden matar a cualquier ser humano. Pero bueno, ahí hay de los choques entre, no choques, contención de la guardia o de la policía con los maestros, 37 policías heridos. ¿Y saben cuántos maestros de la coordinadora? Ni uno. Entonces ahí hay algo que se refleja igualmente en la caseta de Palo Blanco, en la autopista del Sol Acapulco, que era su caja chica, la ocupaban y a recibir dinero en efectivo tampoco los dejaron. Ahí ya lo hartaron al presidente de México. Yo creo que es un problema, bueno, como sabemos de hace muchos años, pero a mí me sorprende que esté ya a este nivel, en este gobierno, pues fueron muy aliados del presidente López Obrador, sobre todo, muy protegidos en la oposición cuando era la reforma educativa en México, digamos que muy consentidos, ¿no? Cuando entró el presidente López Obrador, liberaron a muchos presos de la coordinadora por este tipo de manifestaciones, porque interrumpir las vías de comunicación es un delito. Y bueno, como todos hemos sido
testigos, muchas veces cruzas una caseta y está tomada pues por maestros o por otros grupos, en este caso por los maestros, y sí me preocupa que este rompimiento entre el presidente y la coordinadora llegue a unos niveles mucho más complicados, como hemos visto lo que pasó en Nochixtlán, por ejemplo, o que se empiecen a juntar de diferentes estados y haya una verdadera interrupción al gobierno, obviamente a los niños que no pueden ir a la escuela, ¿no? El gobierno español, particularmente el actual, ya debe estar muy enojado, y lo está, porque fue muy duro el concepto de nuestro gobierno, el mexicano, de decir que los españoles nos saquearon durante el periodo neoliberal. Y los españoles quieren que les aclaren eso. ¿A qué periodo neoliberal se refirió? ¿De qué año a qué año? ¿Y en qué consistió el saqueo de España hacia México? Si nuestro primer mandatario se refirió a la época de la conquista, ¿o a qué otro periodo neoliberal habló la semana pasada? Las relaciones más o menos iban bien, digo más o menos, porque al principio del actual sexenio también sufrió una arremetida a España. Y no entendemos por qué España. ¿Por qué España se ha convertido el blanco de nuestras autoridades, acusándolas de saqueos, sin decir cuándo fue el saqueo, en qué consistió el saqueo, si fue en la época de la conquista o cuál es el periodo neoliberal a que se refiere nuestro primer mandatario? Porque el ministro de Relaciones Exteriores español ya está diciendo que no entiende eso de la pausa y tampoco entiende eso del periodo neoliberal y quiere que se lo expliquen. Y si México no lo va a explicar, el problema con España se va a complicar más. Ahora que has vuelto a tocar el tema con España, recordemos que también quería disculpas por la conquista, quería de los españoles. Y ahí le contestó el rey de España: oiga, perdón, ¿ya en serio? No va a haber nada de eso. Y luego ahora, como bien lo recuerdas y lo retomas, es esto de la pausa. Pero en este sentido también, los asuntos internos, como el que mencionamos de los grupos de la coordinadora, llega el ejército después de meses de la ocupación de Aguililla, Michoacán, asentado el cártel Jalisco, nueva generación, pero llega con una fuerza muy estructurada. Finalmente es el ejército, la Guardia Nacional, y salen corriendo los de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, abandonan armas de grueso calibre, vehículos blindados, artefactos explosivos. Se han desactivado 240 artefactos en Aguililla, como si fueran minas en una guerra. Entonces todo eso también da cuenta que ha habido un hartazgo del abuso de los cárteles que funcionan en el país. Vean Zacatecas, 17 muertos, 8 muertos, 19 muertos. A ver, Georgina. Los cárteles lo hemos visto. De hecho, se han apoderado de la República. Pocos estados del país están libres de cárteles. Porque hay entidades que tienen hasta 2 o 3 cárteles peleándose por la posesión del territorio de cada estado y para apoderarse de los bienes de mucha gente y sobre todo de los empresarios. Yo creo que sí, como bien dices, hay estados en donde yo creo que no hay tanta violencia, pero sí hay presencia de los cárteles. Por ejemplo, Oaxaca, no es un lugar como de guerra interna, ¿no? Es muy preocupante. Todos, en 3 años del gobierno de López Obrador ya se ha superado lo que en el mismo periodo
llevábamos con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto como expresidentes. Hemos superado casi, estamos en 110,000 homicidios dolosos y todavía nos falta otros 3 años de gobierno, así es que yo, por lo que veo, vamos a seguir empeorando porque tampoco veo una estrategia de seguridad seria que no va más allá de abrazos y no balazos. En 26 días, ayer mataron a otro periodista en Oaxaca. Han matado en 26 días a 5 comunicadores. En este sentido, con estos asesinatos de la señora Maldonado, en paz descanse, en Tijuana, y otros, los ataques desde la autoridad máxima de este país a los periodistas se han convertido en cotidianos. Es decir, ya no importa, bueno, sí importa quiénes son, porque son muy, muy precisos hacia quien va dirigido lo que dice el presidente. Nada menos esta mañana presentó una gráfica. En la historia, ningún presidente de este país se había puesto a decir cuánto gana el señor Carlos Loret de Mola de Latinos, cuánto ganó en Televisa, cuánto ganó en W, cuánto ganaba por la columna del periódico El Universal. Félix, ¿tú habías visto algo igual? Por supuesto que no. Pero además, un periodista es un trabajador de los medios, como ustedes lo son, de los lugares donde prestan sus servicios. Y ustedes y nosotros tenemos el derecho de ganar lo que podamos ganar de acuerdo con nuestro trabajo y la importancia del trabajo que cada uno desempeñamos. ¿Qué les interesa a las autoridades? ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto ganas tú, Raúl? ¿O cuánto ganas tú, Georgina, o yo? Por el trabajo que hacemos en esta empresa. Esta empresa nos paga de acuerdo con nuestro desempeño. Y así sucede en todos los demás negocios. Cada persona gana de acuerdo con su capacidad y su trabajo lo que pueda ganar. Y nadie tiene por qué fiscalizarlo. Por eso tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos y ahí manifestamos lo que ganamos y lo que tenemos que pagar de nuestros impuestos y no tenemos por qué ser cuestionados por ninguna autoridad en nuestro desempeño. Georgina. No somos funcionarios públicos, así es que no tenemos que darle cuentas de conflicto de interés o de cuánto está, o de transparentar nuestros sueldos, lo que ellos sí tienen que hacer. Y así está México hoy, en medio de, además, el encarecimiento de lo que va a costar Dos Bocas, refinería Dos Bocas, el encarecimiento del Tren Maya, y así estamos, y el tiempo, así estamos, ya no estamos porque se acabó. Buenas noches, Félix. Ya se nos fue el tiempo. Pues ni modo. Nos vemos la próxima semana, de hoy en noche, y que estén ustedes bien. Gracias, Raúl. Gracias, Georgina. Buenas noches, hasta la próxima.